poderlo transmitir ahí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo muy especial, espero no haberme demorado mucho. Estábamos aquí apenas pensando cómo hacer la transmisión. A ver si me están escuchando. ¿Se está transmitiendo? No sé si estoy por el perfil o estoy por... Hola, buenas noches. ¿Me están escuchando? Bueno, ya veo que se está conectando ahí la gente. Ok. Hemos decidido en el equipo que cada mes vamos a hacer una rendición de cuentas por este medio, para que ustedes puedan realizar sus preguntas, para que puedan tener la retroalimentación necesaria a la que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho, ante una senadora de la República, ante un representante de la Cámara y ante cualquier funcionario. Nosotros estamos convencidos de que es mucho mejor hacer una rendición de cuentas. Un saludo para quienes me escuchan desde Montería, para Gonzalo, un abrazo para Daniel Cardona, para los que se están conectando. Muchas gracias por esos saludos tan bellos de diferentes partes del país. Entonces, como les decía, nosotros estamos convencidos de que es mejor ir haciendo periódicamente este ejercicio de rendición de cuentas. Por eso lo vamos a hacer cada mes. Este es el primer mes en el que tenemos este proceso de rendición de cuentas con ustedes y desde la posesión en este cargo que me estoy estrenando, pues he tenido varias dificultades. Yo quiero empezar por contarles que lo primero que se hizo, y quiero además un saludo para Buriticá, para Manizales, para mi pueblo bello en Ituango, Antioquia, que hay gente tan bonita, sobre todo en la ruralidad alejada. Quiero empezar por contarles y hacer un ejercicio pedagógico porque para mí fue muy difícil entender cuáles eran esas funciones, cómo funcionaba el Congreso y qué era lo que había que hacer, qué era lo que nosotros hacíamos, y eso es parte de lo que quiero contarles el día de hoy. Entonces, cuando llegamos, lo primero que se inicia es que cada bancada, los liberales, los conservadores, y dependiendo del número de integrantes de la bancada, en nuestro caso nuestra bancada del Pacto Histórico, para el Senado de la República somos 20 senadores y senadoras. De ese número, de la bancada depende la distribución en las comisiones. Tenemos dos tipos de comisiones, las comisiones constitucionales y las comisiones legales. Entonces, lo que se hace es que cada bancada define unos compromisarios o compromisarias, que son las personas que van a estar encargados de las negociaciones con las demás bancadas. Y en ese proceso de negociaciones, pues se define no solo por el número que nos corresponden, unos integrantes de nuestra bancada en cada una de las comisiones, en algunas nos correspondió 2, en otras 3, pero si no nos alcanzan en ese número, lo que se hace es negociar con otras bancadas. A veces incluso los números dan 3.5, 3 algo, y hay bancadas muy pequeñitas de 2, de 3 personas que no les alcanza para tener un integrante en esa comisión, entonces se hacen ajustes. Esto es bien importante porque lo primero que yo me encuentro es con el hecho de que hay que hacer esas negociaciones, de que no es algo que está definido, porque yo ya previamente tenía la expectativa de estar en la Comisión Quinta del Senado y la expectativa de estar en la Comisión Legal de Derechos Humanos por todo el ejercicio que como líder social y comunitaria pues he venido haciendo durante todos estos años. Pero además de estar en la Comisión Legal Afro, que es la comisión
la única comisión que es bicameral, es decir, participamos los congresistas en Senado y en Cámara. Entonces, lo que se hace es empezar a hacer esos acuerdos entre las bancadas para poder definir cuántos cupos y las dignidades que corresponden en cada una de las comisiones. Les aseguro no volverles a contar esto, pero para mí es importante porque yo no lo entendía y espero que se pueda entender más fácilmente cuando se sale también con los medios de comunicación. Es que negociaron tal cosa, no, así es como funciona realmente, porque si bien hay una cifra repartidora de esos espacios en cada comisión, pues también es cierto que hay que ajustar esas cifras y lo que hacemos es precisamente mediante esos compromisarios. En el caso del pacto histórico, nuestros compromisarios fueron el senador Roy Barreras, la senadora María José Pizarro y la senadora Gloria Flores, porque se requiere experiencia para hacer ese tipo de acuerdos. Entonces, definido ese acuerdo entre las bancadas, definido qué cupos tenemos cada bancada en cada una de las comisiones constitucionales y legales, también se definen las dignidades que son la presidencia, la vicepresidencia y en unos casos la coordinación de la comisión, en otros casos la secretaría técnica de la comisión. Entonces eso le corresponde a unos partidos en un año, por ejemplo, nosotros en los acuerdos que tenemos con las demás bancadas, que son acuerdos además firmados, que son acuerdos que nos proyectan a los 4 años, tenemos acuerdos para los 4 años en la presidencia del Senado de la República, la vicepresidencia, la secretaría del Senado y también en Cámara de Representantes, pero también todos los acuerdos en cada una de las comisiones legales y constitucionales. Después de que eso se define, no es las personas, son lo primero que se define, no son las personas en esos acuerdos, sino los cupos de cada bancada. Entonces se definió que para este primer año quedábamos en la comisión quinta, que es la de mi mayor interés, aunque todas son de mi interés, que la presidencia le correspondía al Partido Verde, la vicepresidencia al Pacto Histórico y la secretaría al Partido Verde. En el segundo año va a estar otro partido, el Partido Liberal. En el tercer año el Partido Comunes también va a estar en una vicepresidencia y así se distribuyen los 4 años. Todo aquel que elige participar, estar en esta dignidad, pues debe contar entonces con la aprobación de su bancada, porque ese lugar es de la bancada. Ese lugar no es de la persona. Es decir, en mi caso, cuando me postulé para ser la vicepresidenta de la Comisión Quinta del Senado, ese lugar es del Pacto Histórico. Los integrantes del Pacto Histórico que estemos en esa comisión somos los que tomamos la decisión de quién debe estar en esa dignidad y quién va a ocupar en otro año los lugares que nos correspondan como bancada. El Pacto Histórico va a tener la presidencia de la Comisión Quinta en el tercer año y va a tener que ser otro compañero o compañera porque no se puede repetir en los 4 años del periodo, no se puede repetir una dignidad. Es decir, si yo ya estoy en esta dignidad de la vicepresidencia del Senado, de la Comisión Quinta del Senado de la República, no puedo aspirar a ser presidente ya durante los 4 años de esa comisión específica. Entonces, para mí fue sorprendente porque uno cree como que llega y ya es a arrancar y trabajar y bueno, y listo, a ver dónde están los proyectos, pero no, primero está toda esta mecánica de definir los integrantes de estas dignidades de las comisiones, se hace la instalación de la comisión, de todas las comisiones, las constitucionales y las legales. Pero además de eso, hay unos procesos de elección, ustedes se habrán dado cuenta, la elección del Contralor, por ejemplo, es un proceso que compromete a las 2 cámaras, a la Cámara Alta y a la Cámara Baja, al Senado y a la Cámara de en los que debemos actuar de manera conjunta. Y ese proceso
en ese proceso se eligió una comisión accidental. Esa comisión accidental también se elige por parte de cada una de las bancadas. Entonces, también fuimos elegidos y participamos de esa comisión accidental que tenía que ver con la calificación de los contralores y contraloras para poder cumplir una decisión judicial. Y en esa decisión judicial incluir a las mujeres. La anterior comisión accidental ya no estaba porque los antiguos senadores y representantes no habían quedado electos en esta comisión. Entonces, también participamos de ese proceso. Es decir, uno no solo está en las comisiones, está en la plenaria del Senado, sino en la plenaria del Congreso, que son las dos cámaras, y participa de acciones y decisiones de las dos cámaras. Entonces, en este informe, que quisiera que ustedes me empiecen a hacer sus preguntas, a participar de esta primera conversación que vamos a tener cada mes por este medio. En este informe les cuento que hemos participado en esa plenaria ampliada del Congreso, es decir, cuando se juntan las dos cámaras, en la posesión del Congreso de la República, en la posesión presidencial, que se hace también de manera conjunta, en la comisión accidental para definir la lista de elegibles a Contralor de la República, en donde se hicieron las entrevistas, la calificación de los aspirantes y en la elección del Contralor de la República. Eso todo fue por las dos cámaras, no fue solo Senado ni fue solo la Cámara de Representantes. En esas plenarias ya del Senado, no conjuntas, sino específicamente del Senado, que son cada 8 días, regularmente, hemos realizado las siguientes constancias para que ustedes también lo tengan en cuenta. En ese primer acto en el que estuvimos cuando llegamos a la posesión, a mí me pareció realmente muy irrespetuoso. Me sentí muy mal cuando en la transmisión del Congreso, la transmisión por los canales públicos del Congreso, pues solo transmitían una parte de lo que estaba sucediendo. Y esa parte no era de nosotros que estábamos protestando, nuestra bancada y muchos otros del Frente Amplio estábamos protestando por el discurso mentiroso de Iván Duque, del presidente saliente, y en ese discurso mentiroso pues nosotros estábamos diciéndole que no era verdad lo que nos estaba diciendo. En esa transmisión lo que ocurrió fue que solo se mostró un panorama de lo que ocurría en la plenaria del Congreso. A mí eso me incomodó, mi familia estaba acompañándome, mi familia política, que es el Movimiento Ríos Vivos, que le pedí que me acompañara en ese momento tan importante para mí, que fue la posesión. Me estaba acompañando mi esposo y lo que me dijeron fue, pues en ese momento la transmisión solo era de un lado, y cuando se vino el momento en el que se hace el discurso de la oposición, solo lo transmitieron en directo hacia nosotros, que lo veíamos en pantalla, pero a los invitados y hacia afuera dejó de funcionar. No funcionaba el micrófono, no funcionaba el sonido, no funcionaba la imagen. Realmente fue una situación muy molesta de la manera sesgada como transmiten ante la población solo lo que quieren que veamos hacia afuera. Por esa razón yo decidí hacer una constancia, dejar una constancia, que es un mecanismo que tenemos los congresistas, constancias en la plenaria del Senado, por la transmisión parcializada de ese acto. Me parece que los ciudadanos tienen derecho a ver todo lo que sucede en el Congreso, cualquier cosa que suceda en el Congreso, y no puede ser que las cámaras se dirijan en un solo sentido, y deberían estar en todas partes, escuchar todo, ver todo de manera transparente. Después hice otra constancia, una alerta ambiental sobre la serranía de San Lucas y en el sur de Bolívar por las amenazas a los ecosistemas cenagosos. Esta situación tan terrible que está viviendo una serranía de la maravilla que es la serranía de San Lucas, porque en este momento los ecosistemas cenagosos están en peligro por 3 factores. Uno, la amenaza de los búfalos, de la gran cantidad de búfalos que están metiendo a las ciénagas, que con sus pisadas están acabando
con las ciénagas en la serranía de San Lucas, pero además de los cultivos de palma aceitera que está arrasando con el ecosistema, está secando las ciénagas, y también tenemos una amenaza muy grande en la serranía de San Lucas con todo el tema de la titulación minera. Entonces también hicimos una alerta en ese sentido, una constancia en la plenaria del Senado. Si alguien me trae agua, por favor. Que ya estoy hablando mucho. No sé si estoy hablando muy rápido o muy despacio. Los paisas nos dicen que hablamos muy, muy despacio. Me van diciendo si, si estoy hablando muy, muy rápido. Bueno, también hicimos una tercera constancia sobre los asesinatos de los líderes sociales en Ituango, Antioquia, mi municipio, porque el mismo día de la posesión del presidente Gustavo Petro, asesinan a 2 líderes comunales en mi municipio esa misma madrugada. Fue realmente muy doloroso que a los líderes más alejados de este país los sigan asesinando. En ese sentido, venimos trabajando fuertemente en el plan de choque, participamos del evento en el que le entregamos un documento al presidente de la República, en el que le hacíamos algunas propuestas al presidente sobre el plan de choque para la protección de los líderes y defensores de derechos humanos y los excombatientes. Hay 65 municipios en Colombia en donde más han asesinado líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes que se acogieron a la propuesta de paz. Entonces, en ese sentido, presentamos esa propuesta. Uno de los elementos de esa propuesta, ustedes los pudieron ver recientemente, cuando el presidente de la República pues lo que dice es que la fuerza pública, los altos mandos militares y de policía, lo que sucede cuando permiten por su ausencia de control que en un territorio asesinen a un líder social comunitario, pues debe ser una sanción a su rango, una sanción a esas personas que están dedicados a cuidarnos a nosotros y a nosotras. En ese sentido nos dirigimos al señor presidente, hicimos parte de varias reuniones para construir esa propuesta de plan de choque. Esa propuesta de plan de choque entonces llega a la Comisión Accidental de Paz y la Comisión Accidental de Derechos Humanos, de la cual estoy participando. Ahí se hizo todo un cronograma para empezar a visitar los territorios. Empezamos este fin de semana que mis compañeros y compañeras estuvieron ya en el departamento del Cauca de manera conjunta sesionando para entender la situación de desprotección de las comunidades y de los líderes sociales en el departamento del Cauca. Entonces estamos avanzando en ese plan de choque porque es una prioridad para nosotros, sobre todo los que somos líderes sociales, es la angustia permanente, las amenazas y la situación. Eso es parte del trabajo que hemos realizado, por eso también estas constancias insistentes sobre la situación que vivimos los líderes, las amenazas, la persecución que vivimos en los territorios. También hicimos una alerta sobre la situación humanitaria y ambiental en el municipio de Buriticá. Esto después de haber hecho una visita en el municipio, toda una situación aterradora que se vive en el municipio de Buriticá, no desde ahora. Yo conozco el municipio de Buriticá, todas sus veredas, sus corregimientos. Para nosotros ha sido muy doloroso que el trabajo de líderes defensores de derechos humanos sea tan difícil en el municipio de Buriticá, porque cada que nosotros intentábamos hacer una audiencia, hacer un acto público de defensa de derechos humanos, lo que sucedía era que nos amenazaban. Yo viví esa situación en el año 2012, 2013, sin embargo, insistí, he venido siguiendo la situación de Buriticá, que me duele muchísimo, no solo por la situación social, sino por la situación ambiental, por la contaminación de las fuentes hídricas, por la contaminación de la montaña, por la destrucción de la montaña, por tanta desidia que hay con los bienes de la naturaleza, a pesar de las sanciones ambientales. Entonces hicimos una alerta sobre la situación humanitaria y ambiental, programamos todo para que fuera nuestra ministra de Minas y Energía a visitar el territorio de Buriticá en tiempo récord,
un ministro recién posesionado a escuchar directamente por más de 3 horas a las comunidades, se escuchó a las veredas, participó los presidentes de juntas de acción comunal. Recuerdo mucho la lideresa social que con esa preocupación tan enorme por el agua, con esa preocupación y esa angustia por las avalanchas que se producen cuando intervenimos las fuentes hídricas, se pronuncia también ante la ministra, diciéndonos, ante la ministra, el señor gobernador y yo, como senadora, hicimos esa reunión en la sede del Consejo Municipal de Buriticá. También estaba el alcalde, a quien le agradecemos la hospitalidad y las dificultades de avanzar en esa situación tan crítica. La alerta consiste en el vertimiento de lodos a los túneles abandonados por la Sijin Continental Gold y que los mineros artesanales allí adentro pues quedaron atrapados, y tuvimos la alerta sobre 2 desaparecidos, 2 mineros desaparecidos. Ya después de nuestra visita vino otra visita del Viceministerio del Interior y de Justicia, una situación bien compleja por las movilizaciones, los paros, las protestas que se estaban presentando con esta situación humanitaria. Realmente Buriticá merece toda nuestra atención. Buriticá es un foco de conflictividad socioambiental muy grande para este país, y por eso realizamos esta alerta ante la situación humanitaria y ambiental de Buriticá. También se conversó sobre esa situación humanitaria y ambiental con el ministro de Defensa, se conversó con la ministra de Ambiente, se conversó con el señor gobernador, se conversó con con quien está a cargo de esa jurisdicción del Ejército Nacional en esa zona, para hablar de la importancia de atender la situación, no por la vía de la represión, sino por la vía de la escucha, con varios de los encargados de la gobernación de Antioquia, y en un diálogo permanente e insistente para que no se ejerciera ningún mecanismo que por la fuerza sacara a las personas que estaban protestando. Hoy se siguen esas labores de rescate. El día de hoy se levanta la movilización después de un diálogo, de una concertación. También nos reunimos con la empresa Sijin Continental Gold, le explicamos nuestro enfoque humanitario, y es priorizar por encima de todo las vidas humanas, las vidas de aquellos que están rebuscándose un grano de oro, de aquellos que no tienen otra fuente de ingreso. Entonces, es muy importante seguir en esa tarea humanitaria. Como defensora de derechos humanos, para mí es sumamente importante. Bueno, también hicimos una alerta sobre las inundaciones en La Mojana y el riesgo para el territorio de comunidades que llevan muchísimo tiempo, esa situación tan complicada con Caregato, esa situación tan complicada con el riesgo que en este momento se está viviendo en La Mojana. Varias veces nos hemos pronunciado por la situación en La Mojana. Hemos debatido en plenaria 17 proyectos de ley sobre múltiples temas. Ha habido de todos los temas en esta plenaria. Algo que me ha sorprendido es la cantidad de proyectos referidos a festejos, a conmemoraciones. Me ha sorprendido porque no creí que se dedicara un tiempo tan valioso como el del Senado de la República. Me parece específico, el reconocimiento es valioso, hacer las celebraciones, pero el tiempo del Senado es sumamente importante. Entonces hemos debatido en este mes que llevamos 17 proyectos en plenaria. Una intervención en segundo debate del proyecto de Escazú, que fue en la primera sesión plenaria que yo participé, y que por supuesto conocía el proyecto de ley del acuerdo de Escazú, que estaba de acuerdo con su ratificación. He estado de acuerdo con la necesidad de que tengamos en Colombia una ampliación del acceso a la justicia ambiental, y fue muy interesante haber participado, llegar y estrenarme en ese debate tan importante sobre los temas ambientales, que son los que más me apasionan. Ya en la Comisión Quinta Constitucional, que aborda todos los temas del régimen agropecuario, de ecología, de medio ambiente, de los recursos naturales,
de la adjudicación y recuperación de tierras, de los recursos mineroenergéticos, de minas y energía, de los recursos del mar, de los recursos ícticos, de las corporaciones autónomas regionales. Todo esto hace parte de la Comisión Quinta. Entonces, hemos tenido 3 sesiones en la Comisión Quinta. La primera fue de instalación y nombramiento de la mesa directiva, la aceptación del acta de la instalación, el nombramiento de los representantes de la comisión ante el Sistema General de Regalías. Cada año se nombra a un senador a participar de ese comité que es con gobierno y que hace seguimiento a todo lo que tiene que ver con las regalías en el país. Allí quedó un senador de otro partido, que todos, digamos, fue una decisión conjunta de todos los que participamos de la Comisión Quinta. También tuvimos una audiencia con la ministra Susana Muhammad de Medio Ambiente. Se decidió una comisión accidental para la revisión del presupuesto general de la Nación. Yo quedé como integrante de esa comisión accidental para los sectores que tienen que ver con la comisión. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer, la revisión que vamos a empezar a hacer es del presupuesto que radicó el anterior gobierno de Iván Duque y cómo va a quedar para el próximo año. Nosotros hacemos las observaciones, elige uno generalmente por partido, las observaciones de ese presupuesto que dejaron. Tenemos muchísima preocupación por el sector agropecuario, por el bajo presupuesto para sectores estratégicos, para la conformación para el avance en la implementación de nuestro plan de gobierno para poder ejecutarlo, porque realmente el presupuesto de Iván Duque es muy reducido, no se compara con otros años, nos dejó la olla raspada, como muy bien dicen algunos congresistas, eso es cierto. Entonces, la tarea que empezamos en este momento, después de la designación en la comisión accidental, es revisar en el detalle de los 3 sectores que nos corresponden en la comisión, el sector agrario, el sector minero energético y el sector ambiental, el presupuesto para el próximo año. También se decidió en el marco de la comisión una audiencia pública, salió favorable, una audiencia pública sobre el proyecto de ley mediante el cual se prohíbe la exportación de ganado en pie. Esto es un proyecto de ley que radicó una senadora del Pacto Histórico, la senadora Padilla, y que es del Partido Verde, la senadora radica este proyecto de ley, ya está asignado a la comisión, pero otros senadores pidieron una audiencia para escuchar a los ganaderos, para escuchar a los diferentes sectores, y la comisión acepta la audiencia porque es muy importante escuchar a todos los sectores. Se viene un debate muy importante para el país porque realmente necesitamos hablar del bienestar animal, necesitamos hablar de qué está pasando con esa situación tan terrible, cómo sufren las reses que son exportadas tantas y tantas horas en esos buques, qué es lo que pasa ahí con el bienestar animal y del otro lado, pues los sectores que consideran ver afectada su economía, sus empresas en relación a la exportación del ganado en pie o ganado vivo, también se le llama así. Se aprobó también una sesión de control político, que también la hace la Comisión Quinta, sobre las tarifas de energía en Colombia. Inicialmente esto fue una proposición más desde la costa Caribe, por la situación que se vive con Afinia, por la situación que se vive con las tarifas de energía en Barranquilla, en Cartagena. Realmente tienen unas tarifas de energía muy altas, aunque si se ve en el comparativo nacional de las principales ciudades del país, no son las tarifas más altas. Tenemos ciudades del país con unas tarifas mucho más altas que las que tienen en la costa, pero hay una pequeña diferencia que es importante que nosotros la vamos teniendo en cuenta. Primero, que el consumo de energía en la costa Caribe es mucho más alto. ¿Y eso qué implica? Implica pues que la gente está sacando de su bolsillo mucho más dinero para pagar
la energía. Por lo tanto, este debate es sumamente importante. No es lo mismo que tengamos una tarifa de energía en Pasto, en Popayán, muy alta, pero si el consumo es bajo, pues la canasta familiar, los otros consumos que se tienen en el hogar, los otros gastos que se tienen en el hogar, pues no se ven tan afectados. Por eso la preocupación en el Caribe, donde tienen un consumo muy alto de energía, porque tienen que estar con un ventilador o con aire acondicionado todo el tiempo por las altas temperaturas, y eso hace pues que el consumo de energía sea muy alto. Pero además, por la inestabilidad en la prestación del servicio. Y esa inestabilidad genera también una incertidumbre con toda la situación de lo que ha pasado con la prestación del servicio en el Caribe colombiano. Pero entonces otros senadores y senadoras empezamos a hacer propuestas para que no solo se debatiera el tema de la tarifa de energía en el Caribe colombiano, sino que la debatiéramos con otras empresas. Entonces sumamos a Celsia, se sumó Empresas Públicas de Medellín por mi solicitud, se sumó la empresa de energía que presta el servicio de energía en el departamento del Cauca, donde también se ha vivido una situación difícil con la tarifa de energía para las poblaciones más afectadas. Hoy estamos en la preparación de ese debate y les pido a quienes me escuchan en esta primera rendición de cuentas, por favor, prepárense para ese debate. Es muy importante la participación ciudadana. Realmente nosotros creemos, yo estoy convencida de que la tarifa de energía debe bajar, de que el país tiene que tener una conciencia de que cada uno de los pueblos accedemos a un servicio de manera diferenciada. Por lo tanto, les pido que se preparen para ese debate sobre las tarifas de energía, empiecen a mostrar los recibos, cómo están en cada territorio, cuál es la situación para avanzar en la reforma de la ley eléctrica. Ese es uno de los proyectos que nosotros hemos venido pensando. Para eso necesitamos esta primera sesión de control político sobre el tema de la fórmula tarifaria, pero vamos a necesitar de toda la ayuda de ustedes para posicionar el tema, para empezar a hablar del tema, para empezar a nosotros también recibir información de todo el país. En la Comisión Constitucional, la Comisión Legal Afro, hemos sesionado 2 veces. Uno, pues la instalación de la comisión fue realmente difícil. Recuerden, como les decía ahora, que es una comisión que tiene tanto representantes a la Cámara como senadores de la República. Se eligió la mesa directiva. Es la única mesa directiva que no se elige dentro de los compromisarios y los acuerdos entre bancadas, como les explicaba al principio de esta conversación, sino que directamente allí con los que nos autorreconozcamos a esa comisión podemos llegar todas las personas, todos los congresistas que nos autorreconozcamos, y de ese autorreconocimiento hace esa participación en la Comisión Legal Afro. Es una mesa multipartidista, es una comisión multipartidista que depende mucho de la voluntad del congresista. Y también hicimos una reunión con la Mesa Multipartidista de Participación Política Afrocolombiana y con el Instituto Nacional Demócrata, que nos presta todo el apoyo y nos vino a participar de todo ese apoyo que ha venido prestando para que se aumente la participación política de las comunidades afro, y cómo apoya esta comisión legal. Bueno, también hicimos en todo este proceso de ser vicepresidenta de la Comisión Quinta, uno tiene la tarea de asignar junto con el presidente las ponencias de los proyectos de ley. Teníamos varios proyectos de ley, más de 18 proyectos de ley que venían del periodo legislativo anterior. A ver, les digo exactamente, 21 proyectos de ley que venían del periodo legislativo anterior. Y entonces hay que asignar, si ya esos senadores y congresistas no están en esa comisión, pues hay que asignarles a una ponencia.
A mí me fue asignada la ponencia por medio de la cual se crea la licencia ambiental para la fase de exploración minera y se dictan otras disposiciones. Así a cada uno de los senadores se le fue asignando una ponencia y empezamos el primer debate realmente el día de mañana, porque no hemos podido iniciar esos debates con cada una de estas, ni los proyectos que venían ya acumulados del proceso anterior, ni los nuevos que se han venido radicando en este nuevo periodo legislativo. Los proyectos de ley que hemos suscrito hasta el momento son los siguientes. 3 proyectos de ley presentados por el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. El primero de reforma tributaria, el segundo del campesinado como sujeto de derechos y el tercero de reforma al Código Nacional Electoral. Ustedes dirán, eso no es sino firmar y ya. Pero no es así. Realmente en el tema del campesinado como sujeto de derechos hicimos toda una construcción, nos reunimos entre los equipos de cada congresista, hicimos aportes, debatimos. El de la reforma tributaria sí, ese sí lo recibimos directamente del Ministerio de Hacienda, pero empezamos a debatirlo, se han hecho talleres, sobre todo las comisiones terceras y cuarta se han reunido de manera permanente con el director de la DIAN, con el director, con el ministro, con el viceministro, entendiendo la reforma tributaria y entendiendo cada uno de los aspectos que tiene esa reforma tributaria. En el caso nuestro de la reforma tributaria, pues hemos hecho énfasis en la comprensión de esos impuestos ambientales, de esos impuestos que desestimulen el sector extractivista, que corresponden más a mi labor como ambientalista, pero también a la comisión en la cual estoy. También suscribimos 2 proyectos de ley promovidos por el Pacto Histórico, la prohibición de riñas de gallos, que fue propuesta por la senadora Esmeralda Hernández, la reforma política o reforma al Congreso, que fue propuesta por el senador Iván Cepeda, por el senador Gustavo Bolívar, entre otros. Firmamos también 4 propuestas del Partido Verde, una para declarar a los animales como seres sintientes, que crea la protección animal, otra mediante la cual se prohíbe gradualmente la exportación marítima de animales en pie, que era un poco la que les comentaba hace un momento, que también se había aprobado una audiencia sobre ello, una tercera sobre la prohibición de prácticas de entretenimiento cruel con animales, también otra de una modificación constitucional para tener paridad de género en la participación electoral, otro para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso político contra las mujeres, toda una propuesta de ley de la senadora María José Pizarro que busca eliminar la violencia de género en la participación política. Y una última, que es la que a mí me parece súper importante de todas ellas, es la ley llamada de los 1000 días, la atención hospitalaria específica para las mujeres que deseen tener sus hijos de manera diferencial, con una atención que realmente le lleve a ese bebé que está llegando a este mundo tan difícil unas mejores condiciones, y eso es porque la mamá está bien. Si la mamá no está bien, pues el bebé no va a venir a este mundo bien. También hemos suscrito, y para eso hay que leerlos, y yo quiero hacer énfasis en ello, por toda esta discusión que se ha dado sobre otro de los proyectos. Todos estos proyectos que hemos suscrito pues implican un análisis, implican una revisión por parte del equipo, implican también que nosotros hagamos proposiciones, es decir, podemos estar de acuerdo con la propuesta, así como todas estas que hemos firmado, que hemos suscrito. Les he leído ya muchísimas, pero no quiere decir que porque estemos de acuerdo con ellas, pues entonces no tengamos propuestas que hacer. No podamos sugerir, como lo hicimos, la corrección de una palabra, de una redacción, de una coma.
El hecho de que estemos de acuerdo no implica que ya firmemos y chao, no. Estamos aquí, es para proponer, para leer con juicio, para hacer sugerencias, así sea solo en materia de redacción, así sea solo en el sentido o la comprensión o la descripción, o incluso en algunos proyectos de ley que tienen unas definiciones de lo que se entiende por ciertos términos. Eso es importante. Eso es importante porque de donde yo vengo, de un movimiento social, pues muchos de estos términos jurídicos pues no se entienden, no se entiende lo que quiere decir esa ley. Por eso es tan importante hacer el trabajo de las definiciones en ese marco normativo. Entonces también de eso hace parte ese trabajo. Recuerdo la discusión que tuvimos varias horas, un debate muy importante sobre qué entendemos por transición energética, qué entendemos por transición energética justa y ese justo a qué se refiere. Todos esos debates los hacemos aquí, hace parte del trabajo legislativo, porque si no hay comprensión conceptual, pues entonces va a ser mucho más difícil la definición, ser más específicos para que esa definición y esa redacción quede en la altura que necesita un legislador para que se entienda para toda la nación. El debate conceptual es sumamente importante, por lo tanto hace parte del trabajo normativo y hace parte del trabajo legislativo. Suscribimos con mucho orgullo 2 iniciativas del Partido Comunes, una de ellas para apoyar a los pequeños campesinos productores de panela y para apoyar una iniciativa de parques con gente. Eso es una discusión muy antigua que tenemos en el ambientalismo, muy profunda además, porque la protección ambiental no puede servir para el despojo. No está bien, y los ambientalistas populares no admitimos que con la idea de proteger los ecosistemas se despoje a la población, se le maltrate, se le humille, se le saque de sus tierras. No es la manera. Nosotros creemos que debe haber parques con gente. ¿Qué significa eso? Que las múltiples formas de protección que tenemos en Colombia pues puedan ser habitadas. Eso depende de qué, del tipo de gente y de lo que hace esa gente en esos ecosistemas protegidos, que es una gente que entiende la vulnerabilidad de esos ecosistemas. Esta iniciativa la firmamos, es una iniciativa del Partido Comunes, como les decía hace un momento. Y también en la que trabajamos también mucho, participamos de todas las discusiones, es una iniciativa, y yo quiero contarles que esto es muy novedoso de lo que estamos haciendo en este nuevo Congreso, y es que iniciativas comunitarias, que según la legislación necesitarían el 5% de las firmas del censo electoral colombiano, que necesitarían un proceso larguísimo, pues lleguen a través de los senadores populares, de los congresistas del pueblo. Por eso el proyecto de ley de prohibición del fracking y yacimientos no convencionales es un proyecto de ley de iniciativa social, de la red, de una red de organizaciones de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Y nosotros como congresistas respaldamos a la red. Empezamos a conversar con la red, a definir ese articulado, cambiamos varias cosas, ellos nos proponían unas, nosotros otras, llegamos a un acuerdo y más de 100 congresistas de la República firmamos, no porque nos presionaran por los medios de comunicación, no porque nos hicieran bullying, sino porque estábamos convencidos y trabajamos decididos en ello, en cada uno de ese articulado, y trabajamos también de manera decidida en toda la justificación técnica, teórica, de por qué es importante que se prohíban el fracking y los yacimientos no convencionales en Colombia. Y bueno, felizmente lo logramos, hicimos una rueda de prensa, hicimos varias actividades para mostrarle al país el trabajo que hemos hecho. Realmente un trabajo que me llena de satisfacción, pero que ha sido extenuante. Además de eso, contarles, ya se deben estar aburriendo, que nosotros hemos decidido tener una forma de trabajo para no desconectarnos de los territorios. Por lo tanto, tenemos una agenda de un día a la semana, por lo menos, una agenda de un día a la semana en la ciudad de Medellín,
en donde recibimos con previa cita, por supuesto, a las comunidades, a los campesinos, a los líderes sociales y comunitarios de todo el departamento. Y también a las organizaciones, nos hemos reunido con los empresarios, nos hemos reunido con la Universidad de Antioquia, nos hemos reunido con la Gobernación de Antioquia, hemos tenido 2 reuniones en Medellín de la bancada antioqueña, de la bancada paisa, como algunos le llaman, y todo eso es destinando por lo menos un día a la semana solo para Antioquia. Y además tenemos una agenda en Bogotá para recibir a todo el país. Entonces estamos tratando de distribuir el tiempo un día en Bogotá, en donde he recibido a las comunidades del sur de Bolívar. Ya les voy a decir exactamente, hemos tenido 35 reuniones. A ver, dame un momentico. Aquí tengo el informe. Hemos tenido 32 reuniones con organizaciones sociales y líderes y comunidades, con poblaciones de los siguientes municipios: Medellín, Sonsón, Bogotá, Segovia, Buriticá, Envigado, El Retiro, San Jerónimo, Ituango, Briceño, Toledo, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Arauca, Cáceres, La Mojana, Majagual, Simití, sur de Bolívar, Caldas, Itagüí, Atlántico, Sopetrán, Antioquia, el Carmen del Darién en el Chocó, Cali, Apartadó, Palmar de Varela y el municipio de Caucasia. Hemos tenido reuniones, todas estas reuniones, como les decía ahorita, algunas en Bogotá y otras en Medellín. De esas reuniones lo que hacemos es un acta de la reunión, una relatoría con los compromisos, tanto de las comunidades de complementar los problemas, como ustedes pueden ver aquí en el tablero, hacemos el mapa para tratar de entender los problemas. Ese es un poco un mapa y unas rayas con los líderes para tratar de entender el problema, el mega problema del Canal del Dique, que es un problema enorme, con múltiples aristas, una de ellas la arista ambiental, la social, la humanitaria por los cadáveres que están allí. Atendimos a la población afectada por esta situación tan dolorosa de lo que ocurre con un proyecto de esta magnitud del Canal del Dique. Hemos tenido también acciones y atención en los territorios. Hemos atendido la situación del desalojo en el barrio Cuba de Pereira. Hemos tenido la atención de la emergencia de los mineros desaparecidos en Buriticá, con la visita de la cual les hablaba ahorita con la ministra, pero además del equipo de esta curul se desplazó una abogada, se desplazó una comunicadora y se desplazó una politóloga para tratar de entender el problema, ayudar a las comunidades, visibilizar la situación de Buriticá. Es decir, no solo fui yo, sino con mi equipo para poder respaldar a las comunidades. También hicimos una reunión con la colonia del municipio de Ituango en Yarumal, Antioquia. Hicimos una atención sobre la situación humanitaria en Segovia, donde este fin de semana lamentablemente asesinaron a un líder en la vereda El Carmen. Hicimos todas las denuncias pertinentes, trabajamos hasta muy duro, tarde de la noche, porque inicialmente habían desaparecido otros 3 líderes sociales. Fue una situación muy angustiante que se vivió en Segovia, una situación que requería de toda la atención, el apoyo jurídico y el apoyo para la comunidad. También hicimos todas las gestiones para el primer diálogo social Antioquia sobre la reforma tributaria, y para eso logramos que fuera el viceministro de Hacienda y el director de la DIAN sobre el tema de la reforma tributaria. Y en las horas de la tarde trabajamos todo el tema de jurisdicción agraria. Esto es otro de los proyectos en los que hemos venido trabajando duro. Es muy importante, es un proyecto que busca que haya justicia para el agro en el país, justicia para la ruralidad, con jueces que se especialicen y con un tribunal específico, como muy bien lo acabo de decir la decisión de la Corte Constitucional, la SU
288 del 2022, cuando recomienda esa jurisdicción agraria, y es porque en este país no hemos podido resolver el problema de la tierra, que es un problema que nos ha generado muchísimos conflictos, y la justicia debe ayudarnos a resolver el problema de la tierra. Esta jurisdicción agraria ya recomendada por la misma Corte Constitucional, ya tenemos el derrotero completo, ya tenemos el articulado consensuado con las diferentes curules del Senado de la República, de la Cámara, y ya se le pasó y también fue consensuado con la ministra de Agricultura, se le entregó ya el proyecto completo al ministro del Interior y al ministro de Justicia, quienes en este momento lo están revisando. Hicimos ese diálogo el pasado sábado en la Cámara de Comercio de Medellín y asistieron participantes de todas las subregiones de Antioquia. Fue realmente muy importante para mí escuchar a la gente, para el viceministro, ver cómo prestaba atención tanto a los grandes gremios, porque lo que hicimos en Medellín fue histórico realmente para mí, estar en un mismo sitio, en un mismo lugar, los gremios económicos, las grandes mineras y los pequeños mineros, los campesinos, estar con los empresarios, las grandes bananeras del Urabá asistieron, estar en el mismo escenario. Eso es el principio del gobierno que necesitamos, el principio del Estado que necesitamos, que podamos sentarnos todos. En igualdad de condiciones, el viceministro atendió a los gremios y atendió a la población más humilde. La escuchó con los mismos tiempos y le respondió sus preguntas sobre la reforma tributaria. Y así lo hicimos sobre la propuesta de jurisdicción agraria. También participamos de talleres programáticos de la bancada, uno en Medellín, otro en Santa Marta, y hemos participado y tenemos un programa al que les pido que estén muy atentos y atentas. Tenemos un programa que lo llamamos Sábados con Isa, en el que yo me reúno de manera virtual, por Zoom, por alguna plataforma virtual, con las diferentes subregiones y territorios del país. Hasta este momento, durante este mes que llevamos, nos hemos reunido con la subregión del suroeste, con el municipio de Caucasia por una situación específica, porque lo piden las comunidades. Esto no es simplemente porque yo decida reunirme con ellos y les convoque, sino porque la misma comunidad ha solicitado una reunión para hacerme todas las preguntas que consideren, plantear los problemas de los territorios y buscar rutas alternativas para que no se queden las situaciones sin empezar a abordarse y a resolverse. Me he reunido con el suroeste, con Caucasia, con el occidente y con el oriente de Antioquia. Por supuesto, del resto del país, muy bienvenidos a que hagan las solicitudes para participar de conversaciones de Sábados con Isa. Si les parece otro día de la semana, pues es mucho más difícil cuadrarlo porque ahorita la agenda está súper estrecha, es súper difícil y ha sido muy difícil concertar pues la agenda, por eso lo definimos en un día a la semana para que no se quedara como en el aire y entonces ¿cuándo nos vamos a reunir con la gente? No, una vez al mes este tipo de rendición de cuentas y todos los sábados con las diferentes subregiones. Si en el Quindío, el maravilloso Quindío con toda esa gente tan bella, podemos cuadrar un sábado con Isa, maravilloso. Empezamos a agendarlo, ustedes lo convocan, nosotros enviamos el link y empezamos la conversación en Nariño, en donde ustedes lo consideren. Para mí es muy importante que sea solicitado por las comunidades y no como, digamos, una iniciativa mía o una iniciativa del equipo, porque es desde las comunidades que quieran conectarse de otra manera con el congresista. Entonces, por eso tenemos este programa llamado Sábados con Isa. También hemos tenido la interlocución con diferentes instituciones, específicamente, como les decía ahorita, con el Ministerio de Ambiente, Agricultura, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas y Energía, la DIAN, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Buritica. Bueno, yo creo que no se me escapa nada.
Yo creo que ese fue como el informe. A ver, no sé si se me escapa algo. Voy a ver aquí qué me quedó faltando. Bueno, también les cuento que tenemos reuniones de bancada. Eso también es... Ahí tratamos como de ponernos de acuerdo en los votos que vamos a dar, de nuestras opiniones para llegar de manera conjunta y a esos espacios de debate. Nosotros particularmente hemos creado una bancada de los buñuelos, tratamos de apoyarnos los que somos más novatos, los que todavía no sabemos, tratamos de apoyarnos los unos a los otros en estas tareas. Ha sido unas jornadas extenuantes, salimos muy tarde de sesiones, entramos muy temprano. Casi siempre, todos los días, estamos iniciando tareas a las 7 de la mañana, terminando 10, 11 de la noche, 9 de la noche, el día más temprano. Entonces son jornadas extenuantes para el trabajo que se hace. Bueno, quiero darles un saludo muy especial a quienes están por acá conectados de Dabeiba, Antioquia, de Bogotá, Popayán, Simití, Santa Rosa en el sur de Bolívar, La Ceja, Quibdó, Toledo, Antioquia, Ituango, Caucasia, California, Santander. Un abrazo muy grande para toda la gente de Santander en ese recorrido tan bello que hicimos. Para Caucasia, para Medellín, La Guajira también nos están viendo, en todo el Bajo Cauca antioqueño, en Sonsón, en Guayabal, en Nechí, Yondó, Mesitas, Cundinamarca, en el Quindío. Veo a la gente del Quindío muy conectada y pendiente ahí en este espacio, el primero de los espacios que tengo con la rendición de cuentas. Bueno, entonces voy a pasar a responder a las preguntas que me han hecho con John ¿qué? Mercado. Aquí no le estoy entendiendo a mi compañero la letra, pasa eso. Suele suceder en el equipo que no se entiende la letra. Ay, un saludo para el Huila. Claro que sí, en ese departamento tan bello y tan luchador por nuestro río Yuma, el río Magdalena. Y un saludo muy especial para ese gremio de los recicladores que hacen una tarea tan importante por los ecosistemas, por el ambiente, y que a veces, bueno, la mayoría de las veces es tan poco reconocida, tan poco valorada. Por supuesto que sí, compañero, vamos a hacer la tarea y podemos agendar para una conversación de sábados con Isa, específicamente para el gremio de los recicladores. Un saludo también en San Roque, Antioquia, que no me lo pusieron aquí. Cartagena, muchas gracias, Carmen, por estar ahí pendiente desde Cartagena y desde el Caribe colombiano. Bueno, John Mercado, algunas ideas para mejorar la comunicación en el río Magdalena, la comunicación en el río Magdalena en Puerto Nari. ¿Será la comunicación fluvial, John? Si me pudieras aclarar un poquito qué tipo de comunicación. El puente, dicen. Bueno, nosotros vamos a tener que trabajar todos estos temas de puentes, todos estos temas de vías. Muchas de las reuniones han sido por la angustia que se vive en tantos territorios. Yo recibo casi que a diario videos, no me gusta saturar tampoco las redes, pero casi a diario videos de las vías que tenemos en el país tan nefastas, tan terribles. Entonces yo les pido que por favor, el presidente ya dio una dirección, unos lineamientos. Me reuní, me faltó decirles también aquí en el informe con el ministro de Transporte para hablar de las vías de la ruralidad, de ese plan tan importante para las vías de la ruralidad, y en esa conversación con el señor ministro, pues yo quedé muy complacida porque le dio importancia al tema de las vías de la ruralidad, a los puentes que necesitamos en los municipios más alejados. Todavía no tenemos claridad, pero les pido que por favor se organicen, porque necesitamos que eso quede redactado y con toda la potencia de la organización ciudadana quede en nuestro plan de desarrollo. Si no nos organizamos, va a ser muy difícil que nos quede en el plan de desarrollo.
Entonces necesitamos que ese tema de los puentes, que los temas de las vías terciarias, de los caminos de herradura, que también necesitan mantenimiento y que a veces las comunidades no dan abasto para hacer el mantenimiento a esos caminos, que además son la conectividad con la ruralidad. Esa es la conexión con la ruralidad. Como lo decía nuestro presidente, la idea es que se contrate directamente con las juntas de acción comunal, pero no solo con las juntas de acción comunal, le decía también al presidente, sino con los consejos comunitarios, con los comités de obras, con las organizaciones sociales de base, los comités campesinos, con las diferentes formas organizativas que tenemos en este país. Eso va a depender de la organización social para que nos quede en ese plan de desarrollo. Recuerde, la participación establecida para el plan de desarrollo tiene que ser 33% de los sectores económicos, 33% de la academia, 33% de la sociedad civil organizada. Entonces, los otros se organizan muy bien. Los difíciles somos nosotros, la sociedad civil. Nos toca es promover esa organización social y comunitaria para ser muy contundentes en relación a lo que queremos, esas necesidades sentidas de la población que necesitamos que queden en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas preguntas me ponen aquí sobre el proyecto de JP y la rebaja de salarios. Bueno, les voy a contar un poco el tema. Me parece que esto es una oportunidad importante para contarle a la gente. Muchas gracias por sus preguntas. Desde que las hagan con respeto, yo no tengo ningún problema. Si me empiezan a insultar, yo tengo problemas. Porque en Antioquia tenemos muchas dificultades cuando nos insultan y nos bravean. Si a mí me hablan a la berraca, no puedo con eso. Si a mí me hablan con respeto, yo siempre voy a responder con respeto. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que ha habido un bullying mediático porque yo nunca dije que no me quería rebajar el salario. Eso es una vil mentira. Yo dije que estaba de acuerdo y por eso firmé el proyecto, el de nuestra bancada. Y me reafirmo, yo estoy de acuerdo, pero no es suficiente. No es suficiente con que los congresistas nos rebajemos el salario. La prioridad mía no está ahí. Y fue lo que dije en prensa, mi prioridad está en el informe que les acabo de dar, los asuntos ambientales y sobre todo en que los millones de personas de este país tengan un salario justo. No tanto es los que tienen mucho salario. El mío tengo la distribución y mi propuesta en lo particular fue que cada uno de los congresistas que dicen que todos somos iguales y no lo somos, no todos los congresistas somos iguales. Yo apenas me vine a enterar aquí que muchos congresistas tienen empresas y viven es más de sus empresas y viven de otros negocios, de otra forma de hacer negocios que no del salario. Pero además que hay proyectos de ley formulados por empresas, que hay proyectos formulados y contratados por otros, no el ejercicio de sentarse a estudiar y hacer la tarea con el tiempo que tenemos y que para el cual nos pagan acá. Entonces no somos iguales, fue lo que dije también en mi cuenta de Twitter, pero jamás dije que yo no quería, que no estaba de acuerdo. Lo único que le dije y le respondí a JP es a la berraca no. Yo, Isabel Cristina Zuleta, no hago nada a la berraca. Así esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque uno merece respeto. Y por eso le pedí respeto a los medios de comunicación, que no tienen la verdad absoluta y que también responden a unos intereses en este país. Y le pedí respeto en el sentido de, primero, déjenos hablar cuando nos invitan a una conversación, cuando nos invitan a una entrevista. Pues déjennos hablar, mínimamente. Si a mí me invitan, y entonces, ¿por qué no puedo hablar? Intenté decirle a Julio Sánchez Cristo en 2 ocasiones, pero no me dejó hablar, que no éramos los únicos actores en este debate. Y en eso quiero ser muy clara. Yo puedo estar de acuerdo. El Congreso pleno puede estar de acuerdo. Muchos le firmaron a JP para no quedar mal. Yo les dije sencillamente, yo no actúo para quedar mal o bien. Yo actúo por mi propio criterio y por lo que creo debe ser lo correcto. Por lo tanto, yo primero leo, opino, pero si ni me dejan opinar, no es que había que firmar y ya porque entonces la saco en medios o porque yo soy youtuber.
Pues no, a mí me parece que eso no es correcto. Yo no estoy amenazando por ahí a la gente diciéndole, entonces, si no firma, publico todos los días un listado en la W. Pues creo que esa no es la manera correcta de tratar a los congresistas. Nosotros hacemos el trabajo juiciosos, algunos, porque además dije, no todos somos iguales. No todos vamos a los territorios, aquí les acabo de presentar mi informe, no todos hacemos el ejercicio juiciosos, contratamos a las personas que nos ayuden en estos temas para revisar esta cantidad de proyectos. ¿Por qué? Porque necesitamos de las diferentes áreas. Yo no me las sé todas. Yo necesito contratar un equipo. Para eso me dan 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y esos 50 salarios mínimos yo los tengo que distribuir en todo el equipo. Y en todo el equipo para pagarles sus salarios, pero además es solo para salarios. Entonces, como yo envié a mi equipo a Buriticá, porque consideré sumamente importante que fuera una abogada, ayudar a los mineros, que fuera una comunicadora, ayudar a la situación que estaba en las madres que estaban buscando a los desaparecidos, fuera una persona que escuchara, que entendiera, que fuera sensible, que ayudara a redactar, pues yo necesito darle como a mi equipo llegar hasta allá, porque no hay viáticos para el equipo, no funciona así. Entonces sale de ahí, de esos recursos. A eso me refería. Por supuesto, discutámoslo, pero ¿qué no me dejó decir? En la W Julio Sánchez Cristo, ¿qué no me dejó decir? No, nosotros tocamos los salarios de los congresistas, que son la base salarial de otro montón de cargos, y les voy a poner ejemplos: los altos mandos militares, los generales de la República. Esta base salarial del congresista aplica para el salario de los altos mandos militares y aplica para el salario del Contralor General de la República, de la Procuradora General de la República, aplica también para los magistrados de las cortes, de las altas cortes. Entonces lo que yo decía es, sí, por favor, es importante el tema, pero no solo lo podemos debatir nosotros, porque no solo nos implica a nosotros. Por favor, inviten a esas otras personas, porque nosotros tomamos una decisión y afecta a los demás. Cuando una decisión de uno afecta a otros, uno tiene la responsabilidad, para mí la obligación ética y moral, de preguntarle a los otros, de decirles qué piensan de esa decisión. Aquí hay un debate jurídico de si no, si sí, si se puede ya, si después, si en tantos años. Yo lo único que dije es que mis compañeros que están dedicados a ese tema, yo confío en Iván Cepeda. Si él me orienta en ese tema, yo le voy a creer. ¿Cómo no le voy a creer a un histórico de Iván Cepeda? Por supuesto, yo le creo, porque ha hecho todo el trabajo necesario de estudio juicioso de esa ley. A mí pregúntenme por la del fracking, del articulado. A mí pregúntenme, y pregunto yo también en público, ¿dónde estaban los medios de comunicación cuando estábamos buscando las firmas para el fracking? ¿Dónde estaban para la prohibición del fracking? ¿Dónde estaban los medios de comunicación en ese trabajo que hicimos juicioso, concienzudo, para hablar de los temas ambientales, para hablar de las preocupaciones y las angustias que tenemos en otro montón de proyectos? Yo lo único que digo es, debe haber equilibrio, pero yo estoy de acuerdo con la iniciativa, van a tener mi voto en ese sentido, no solo el show, el espectáculo, sino el voto comprometido. Bueno, me preguntan por el tema de los peajes. Nosotros estamos comprometidos, les cuento que por favor, y se comunican con nosotros, les vamos a dejar ahí abajito en nuestro correo electrónico, isabel.zuleta@senado.gov.co. Casi no me lo aprendo. isabel.zuletas@senado.gov.co. Porque estamos preparando una audiencia, también lo conversé con el ministro de Transporte, una audiencia sobre el tema de peajes. Es muy importante hablar en este país de peajes, pero ojo, no solo en términos de la economía, también en términos ambientales, como le decía al ministro. Este país merece una reflexión profunda sobre el tema de peajes. Es tremendamente injusta esa carga.
tremendamente doloroso que una persona no pueda pasar por un peaje porque no tenga plata y esté enferma y tenga que ir a ver a un ser querido. Yo sí creo que tenemos que revisar las distancias entre los peajes, los costos de los peajes y hacer una revisión exhaustiva en esa tarea, y fue el compromiso del señor ministro conmigo, con el equipo que estamos trabajando. Por favor, envíen todas sus propuestas al correo que les estoy dando, porque estamos trabajando en una audiencia específica para el tema de peajes. ¿Qué es la pregunta que hizo Orlando Lozano? Le doy respuesta a Luis Rojas, una opinión sobre las amenazas a los líderes del Canal del Dique. Compañero, realmente la preocupación que tenemos con el Canal del Dique, ya le voy a pedir, me están escribiendo, por favor, escribe el correo, porque creo que no lo supe expresar bien. Bueno, ahorita lo escribimos ahí abajito. La preocupación con los líderes sociales es tremenda. Decirles que acaban de designar el director de la UNP hace muy poco. Recuerden que estamos estrenando gobierno. Realmente nosotros no teníamos todavía algunas designaciones. Nos falta todavía el director de la ANLA, nos faltan todavía algunos viceministros que son muy importantes para este tema, para los temas que tienen que ver con la protección de la vida, la integridad física. Se acaba de designar, por fortuna, para empezar a trabajar sobre estos temas. Decirles que cuentan con toda la solidaridad, que hay un equipo dispuesto solo para el tema de derechos humanos. Nosotros dividimos nuestro equipo de trabajo en bloques que tienen que compenetrarse todo el tiempo, pero la prioridad es la vida. Por lo tanto, la humana y la no humana, por supuesto. Estamos trabajando en una constancia muy bella sobre el tema de las abejas y los polinizadores. Decirle a los compañeros que se esfuerzan tanto por cuidar a los polinizadores de este país. Estamos trabajando ya en una constancia por el tema de los polinizadores y lo que está pasando con los polinizadores en el país, y otra constancia con el tema de los peces contaminados. ¿Por qué lo mezclo, compañeros? Porque las amenazas para mí a la vida humana son de igual magnitud, de igual dolor que la situación que están viviendo los peces en el río Cauca, muriendo por contaminación, completamente en una situación terrible por la contaminación por mercurio y por la masiva muerte de polinizadores que estamos teniendo en el departamento de Córdoba y en otros departamentos. Duele de verdad, porque hay que comprender la vida en todas sus dimensiones. Andrés Jurado, ¿cómo evitar la composición en el Congreso? La corrupción. La corrupción en el Congreso. Andrés, pues yo te digo que yo he estado sorprendida, la verdad. Eso acá es una cosa miedosa. Porque uno es juicioso, se va para las comisiones, y mucha gente afuera en los pasillos, uno no sabe qué es lo que conversan, entran, deciden una cosa. Yo creo que apenas estoy tratando de entender qué es ese concepto de la corrupción en el Congreso y cómo funciona. Porque uno lo tiene. Yo fui veedora ciudadana con la veeduría ciudadana, la veeduría ambiental que tenemos en Ríos Vivos muchos años. Nuestra visión de la corrupción para la búsqueda de esos contratos, de cómo se nos roban la plata a través de esas contrataciones, del tipo de contrato, de cómo desvían la plata, pero también la gran corrupción, y es el Estado al servicio de corporaciones financieras, el Estado al servicio de multinacionales mineroenergéticas. Yo tengo una visión de la corrupción desde la veeduría ciudadana y desde el ejercicio que por muchos años he hecho, pero yo esto aquí nunca lo había visto, no había visto una cosa como esta. Te puedo decir, Andrés, que apenas estoy entendiendo el tema de la corrupción en el Congreso. Para mí es otro mundo, es otra cosa, y cuando te tenga una ruta, por lo menos lo que te puedo decir, hay gente muy buena. No todos los que estamos aquí, ni mucho menos somos corruptos. Hay gente que llegamos a hacer la tarea, pero en serio hay otra gente que definitivamente está en otra lógica. Y cuando tenga más datos y más experiencias, por supuesto, cada mes se las voy a ir contando. Ciro Gómez, revisar los problemas ambientales.
pozos petroleros. En campos petroleros, en los pozos petroleros. Bueno, Ciro, hay un proyecto de ley en curso en este momento sobre pasivos ambientales, sobre cierres, sobre esas fases finales que le han dejado al Estado, esos pasivos ambientales, con una carga altísima y con unos costos enormes si quisiéramos, digamos, tener un proceso para ciertos ecosistemas que pudiésemos reparar. Hay otros que es mucho más difícil, pero es costosísimo. Entonces, hay un proyecto de ley en curso sobre el tema de pasivos ambientales, sobre el cierre de minas, sobre el cierre de pozos petroleros, el abandono y cierre. Hay unos que simplemente se van y ya no aparecen más, como, y entonces, ¿aquí qué pasó? O sea, ¿cómo así que nos dejan el problema? Nos dejan el problema y nosotros tenemos que legislar porque hay un vacío allí. Realmente estamos revisando ese tema, así como el del licenciamiento ambiental, con la fase de exploración en los temas mineros, pero decirles que nos vamos a concentrar en la reforma al Código Minero, en este tema de pasivos ambientales, de daños ambientales, de graves situaciones ambientales que tienen que ver con los pozos petroleros. Jimmy Lemus, ¿cómo le ha ido con el ritmo de trabajo en el Senado del Territorio? Jimmy, estoy agotada, realmente, esto es impresionante, y lo peor es que si yo sé que hay que hacer algo, pues no soy capaz de estar tranquila, me cuesta mucho a veces poder descansar, porque he tenido que hacer un curso rápido, máxima velocidad, para saber medianamente cómo es esto. Muchas gracias por la pregunta. Les prometo tener más organizado mi tiempo, trabajar duro, con toda la fortaleza siempre, como siempre lo he hecho, pero también buscar espacios para descansar, para compartir con mi familia cuando ya me acomode un poco más, porque no es fácil venir de una región, me pierdo en Bogotá, no encuentro mi comida, yo soy vegetariana, no hay comida aquí, me vuelvo un 8, me hace mucha falta mis perros, me hace mucha falta porque es hora el descanso para mí cuando llego en la noche. Entonces, bueno, voy a tener que resolver también todo eso. Muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo muy grande y nos vemos en un mes para seguir, para continuar. Espero hacerlo más cortico, si me extendí mucho, pero ahí estuvieron muy juiciosos, muy pendientes. Un abrazo muy grande.